Tengan todos muy buenos días. Hoy comenzaremos una nueva serie de videos donde analizaremos los diferentes tipos de buques de guerra que existieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por petición de un suscriptor hablaremos primero de los cruceros. Pero por gusto personal comenzaré con los cruceros de batalla. Una vez aclarado eso comenzamos. Las primeras ideas que se convertirían en los cruceros de batalla como tal se le atribuyen al almirante inglés Jack Fisher, que describía que estas embarcaciones deberían portar un armamento del nivel de acorazados y una gran velocidad para poder escapar de estos, con una protección mínima bajo el eslogan de su velocidad es su armadura. De ahí que en 1908 y 1909, la primera clase de cruceros de batalla de la historia fue asignada, siendo conocidos como clase Invencible, compuesta de 3 unidades, siendo estos los HMS Invencible, Inflexible e Indomitable. Cada uno de estos buques tenía la capacidad de proteger las lejanas colonias del imperio del ataque de los entonces numerosos cruceros acorazados, puesto que cada uno de los nuevos buques desplazaban poco más de 20.000 toneladas, pudiendo mantener una velocidad de aproximadamente 25 nudos. Pero su punto más fuerte era su armamento. Cada unidad poseía 8 cañones de 305 milímetros, siendo del mismo modelo que portaban los acorazados ingleses. Aunque si estos buques tenían una debilidad era su protección, con un cinturón de apenas 6 pulgadas y una cubierta de apenas 2 pulgadas y media, lo que los dejaba bastante vulnerables al fuego de cañones de 11 y 12 pulgadas portados por acorazados y cruceros de batalla enemigos. Aunque técnicamente la misión de esta clase era cazar cruceros acorazados con cañones de 8 o 9 pulgadas, aunque esto en la práctica terminó ocurriendo pocas veces. El término de crucero de batalla también fue adoptado por la Marina alemana, aunque con un enfoque un tanto diferente, a diferencia de sus homólogos británicos. Desde el primer crucero de batalla de nombre SMS Von der Tann, los cruceros alemanes fueron diseñados para poder participar en la línea de batalla principal junto a los acorazados, puesto que el Von der Tann desplazaba aproximadamente 21.000 toneladas. Su diseño dictaba que debería alcanzar al menos 24 nudos, aunque en más de una ocasión logró superar esta marca. Si bien su artillería era un poco más pequeña que sus homólogos de clase Invencible, puesto que Von der Tann portaba 8 cañones de 11 pulgadas. Su punto fuerte era su blindaje, ya que su cinturón y otras áreas importantes del buque, como las torres principales o la torre de mando, tenían una protección de poco más de 9 pulgadas y media, lo que en teoría le ayudaría a resistir de mejor manera cañones de mayor calibre. Ambas armadas entraron en una guerra armamentística total, entre ellas la carrera para ver quién conseguía el mejor crucero de batalla. Aquí se podría decir que se dividieron en dos ideas, aunque al final terminarían adoptando prácticamente la misma, puesto que los alemanes dotaron a sus cruceros con las características suficientes para poder participar junto a los acorazados, mientras que las primeras clases de cruceros británicos no podían hacer esto debido a que su blindaje estaba diseñado para cazar a cruceros más pequeños. Aunque a partir de la clase León de 2 unidades los cruceros de batalla británicos aumentaron su blindaje, puesto que estos buques de nombre HMS León y Princess Royal vieron aumentado su blindaje y su armamento, puesto que su cinturón alcanzaba las 9 pulgadas. Su torre de mando alcanzaba las 10 pulgadas y su cubierta las 2.5 pulgadas, aunque su mejora más notable respecto a las clases anteriores era su artillería, puesto que se le había dotado de los nuevos cañones de 13.5 pulgadas y una velocidad de 27 nudos. A partir de esta clase los cruceros británicos tenían la capacidad de combatir en la línea principal, pero en menor medida debido a que aún estaban un poco faltos de blindaje. La culminación de la evolución de estos cruceros durante la Primera Guerra Mundial se dio con el HMS Tiger. Único en su clase, desplazaba poco más de 28.000 toneladas mientras mantenía una velocidad de aproximadamente 28 nudos, portando un blindaje prácticamente idéntico a cruceros de clase León. El Tiger cambió de posición sus 8 cañones de 13.5 pulgadas, siendo el mejor crucero británico hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial. Aunque si bien los británicos técnicamente construyeron 2 clases más, siendo estos la clase Renault y la clase Courageous, estos no los consideró mejor que el Tiger, puesto que si bien los Renault portaban 6 cañones de 15 pulgadas, su blindaje era en extremo pobre, al igual que los Courageous y sus 4 cañones de 15 pulgadas. Apenas podrían soportar un impacto de 8 pulgadas a una distancia moderada. Por su parte, los alemanes tuvieron un salto de blindaje muy rápido, porque los sucesores del Von der Tann, siendo estos los 2 cruceros de clase Morte de nombre Morte y Goeben, tenían un cinturón hasta las 11 pulgadas, siendo superior a algunos acorazados británicos como el HMS Neptune. Los cruceros de batalla alemanes siguieron utilizando los cañones de 11 pulgadas, aumentando poco a poco el largo. El Seydlitz fue el último de estos en portar estos cañones, aunque su blindaje aumentó según las fuentes hasta las 11.8 pulgadas. Los últimos cruceros de batalla alemanes fueron los miembros de la clase de Flinger,
Aunque si bien las tres unidades de nombre de Flinger, Lützow y el Hindenburg variaban un poco entre sí, el líder de la clase desplazaba prácticamente 31.000 toneladas. Su blindaje se mantuvo en 11.8 pulgadas en su cinturón y en su torre de mando de 11 pulgadas. Estos fueron los únicos en utilizar los cañones de 12 pulgadas como armamento principal, que resultaron ser en extremo útiles durante la batalla de Jutlandia. Estos cruceros posiblemente fueron los mejores de su tiempo. Una vez que cubrimos a los cruceros de batalla ingleses y alemanes, toca hablar de los japoneses puesto que solo estas tres armadas pudieron tener estos buques en servicio activo. Los japoneses tuvieron varios de estos buques en servicio aunque solo una clase propiamente dicha, puesto que anteriormente los japoneses habían obtenido dos clases de cruceros acorazados de nombre Tsukuba e Ibuki cuyo armamento principal eran cañones de 12 pulgadas, aunque fueron originalmente cruceros acorazados. Tiempo después y más específicamente en 1912 se les clasificó como cruceros de batalla. Tiempo después Japón encargó a astilleros británicos la construcción de 4 cruceros, aunque al final solo uno de estos fue construido en Gran Bretaña y los otros 3 en Japón. Más específicamente el crucero Congo fue construido en puertos ingleses mientras que sus gemelos, Aruna y Kirishima en puertos japoneses. En sus inicios desplazaban un poco más de 27.000 toneladas siendo capaces de alcanzar los 27 nudos. Su blindaje era bastante pobre si se le puede llamar de alguna manera, puesto que era inferior a la clase Lion pero técnicamente superior a los primeros cruceros de batalla puesto que su cinturón alcanzaba un grosor máximo de 8 pulgadas. Pero su cubierta principal era de apenas 1 pulgada. Eran bastante similares al crucero Tiger, teniendo una disposición de artillería prácticamente igual pero con la diferencia de que los japoneses usaban cañones de 14 pulgadas. La marina griega también encargó uno de estos buques pero lo hizo de una manera bastante curiosa, puesto que el crucero de nombre Salamis era de fabricación alemana al menos en su casco pero sus armas principales eran cañones de 14 pulgadas construidos en Estados Unidos, que al final terminaron siendo compradas por los británicos. La historia de este buque no la repasaré tanto puesto que me gustaría hacer un video hablando específicamente de ello, por lo que por el momento lo dejamos hasta aquí. Ahora toca hablar de los cruceros de batalla construidos o diseñados después de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Aunque primero veremos los cruceros alemanes diseñados antes de que esta guerra finalizara pero que nunca fueron terminados. Y aquí podremos hablar de los cruceros de clase Mackensen y de clase Airfast York. Aunque si bien estos buques fueron diseñados antes de finalizar la Primera Guerra Mundial estos nunca fueron terminados o construidos siendo versiones mejoradas de la clase de Flinger. La clase Mackensen debería desplazar poco más de 35.000 toneladas mientras portaban un armamento de 8 cañones de 13.7 pulgadas, y un blindaje casi idéntico a sus antecesores. Mientras que los cruceros de clase Airfast York deberían desplazar más o menos 38.000 toneladas. Mientras su armamento aumentaba a 8 cañones de 14.9 pulgadas, los británicos comenzaron a construir varios cruceros de clase Admiral, proyectados para desplazar más de 45.000 toneladas armados con 8 cañones de 15 pulgadas, una armadura lateral de 12 pulgadas, y una cubierta blindada de apenas 3 pulgadas fueron diseñados antes de finalizar la guerra, siendo cancelados casi todos después de analizar la batalla de Jutlandia y que se llegara a la conclusión de que su armadura horizontal era demasiado baja. Los cruceros fueron desmantelados menos uno, conocido como Hood teniendo un fatídico destino que creo que la mayoría conoce. Después de cancelar a la clase Admiral los diseñadores británicos crearon un diseño conocido como G3, con el cual buscaban construir cruceros de batalla de un desplazamiento de poco más de 53.000 toneladas, y una velocidad superior a 30 nudos. Su armamento estaría compuesto por 9 cañones de 16 pulgadas y su blindaje alcanzaría un grosor de 14 pulgadas en su cinturón y de 8 pulgadas en su cubierta. Los estadounidenses diseñaron a la conocida como clase Lexington, que estaba planeada a constar de 6 unidades comenzando a construir en la década de 1920 deberían desplazar poco más de 44.000 toneladas. Eran un diseño bastante desbalanceado puesto que si bien su artillería era poderosa siendo compuesta de 8 cañones de 16 pulgadas, era bastante pobre con apenas 7 pulgadas en el cinturón y 2.2 pulgadas en la cubierta. No podrían repeler prácticamente ningún cañón naval de los que se esperaba disponer en un lapso de tiempo similar. La clase se canceló aunque 2 de sus miembros llamados Lexington y Saratoga fueron reconvertidos a portaaviones. Los japoneses siguieron un camino similar diseñando la conocida como clase Amagi. Deberían desplazar poco más de 47.000 toneladas. Portando 10 cañones de 16.1 pulgadas tenían un blindaje moderado de 9.8 pulgadas en el cinturón, y de 3.7 pulgadas en su cubierta.
Estos cruceros eran bastante poderosos aunque fueron desguazados tiempo después. Solo uno de ellos fue reconvertido a portaaviones siendo conocido como Akagi. La razón de que se cancelaran repentinamente tantos buques capitales de tantas armadas fue a raíz de la firma del Tratado Naval de Washington, que limitó de varias maneras a los diseñadores navales puesto que ahora el límite de desplazamiento era de 35.000 toneladas. Y cada crucero que se estaba construyendo en ese momento superaban ampliamente ese margen, por lo que algunas unidades fueron reconvertidas a portaaviones mientras otras fueron desechadas. Por lo que técnicamente hablando el crucero de batalla más poderoso de la historia que sí logró terminarse fue el HMS Hood. Espero que el video les haya gustado. Agradecería mucho si pudieran darle un like y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos, entre ellos los cruceros pesados y el inicio de los acorazados. Yo aquí me despido, muchas gracias y les deseo feliz día.